paz, amor para todos ustedes. Hoy quisiera tocar un poco más profundamente y de manera separada el tema de la inercia. Recién tuvimos una pequeña conversación o no sé, un intercambio, mejor dicho, de los comentarios con las personas que practican o practican en ella o están en esa tendencia, en ese movimiento, y quisiera nuevamente aclarar mi visión de lo que es en ella, ¿no? Y para las personas que no conocen qué es la energía es una práctica que afirma que el ser humano puede vivir, o el ser humano encarnado, hay que aclarar, no se trata del alma, del espíritu, que el ser humano que está dentro del cuerpo puede vivir sin comer. Incluso algunos afirman que sin beber y solo puede alimentarse de la energía solar y de prana, de la energía que está en el aire o está en el sol. A veces también en inglés o en ruso, esas personas, bueno, en ruso se conocen como comedores de prana, o sea, solo se alimentan de prana. Entonces quisiera aclarar y examinar este tema, que me parece algo interesante porque las personas que están dentro de ese movimiento afirman que Ineye es el camino hacia la iluminación, es el camino hacia la autorrealización espiritual plena. La fundadora de ese movimiento, o promotora más grande, más conocida, es una australiana, Jasmuchine, o no estoy seguro si lo pronuncio bien, Jasmuchine Ellen Greif, no sé cómo se pronuncia esto en inglés. Si es Greif, es interesante que sería un apellido que habla también. A veces los apellidos transmiten cierta información. Y bueno, Greif en inglés, si es que es Greif, es ¿cómo se llama esto? Es la tumba, ¿no? Bueno, tal vez estoy pronunciándolo mal. Pero bueno, estoy distrayéndome de lo más importante. Entonces esa persona fue la promotora principal de este movimiento, de esa tendencia, pero, y afirmaba que no comía. Pero cuando le pusieron a prueba, es decir, le pusieron unos policías que vigilaban sus movimientos, que no comiera, ella no pudo sostener sus afirmaciones ni por 3 días. A 3 días ya empezó a sentirse mal, ya empezó a presentar, porque había médicos también, presentar los síntomas de la desnutrición, que sería algo muy raro para las personas, para la persona que practica el ayuno, ¿no? Hay personas que ayunan hasta 30, 40 días. Ella a los 3 días ya presentaba los indicios de la desnutrición, o no sé cómo llamarlo, de la falta de alimentación. Y bueno, ella explicó eso, que esos policías influían de una forma negativa en ella y todos estos controles influían de forma negativa en ella, lo que para una persona, digamos, con cierto sentido común, le pareciera sospechoso, diría yo. Pero bueno, esa es una pequeña como introducción, una pequeña información adicional sobre este tema. Y luego sí habían otros experimentos. La persona que más se acercó a demostrar que no comía
según mi entender, es un hindú, Prahlad Jani. Él sí hizo un ayuno prolongado con la supervisión médica, aunque luego otros equipos de otros científicos dijeron que había muchas fallas en ese experimento, ¿no? O sea, le observaban, había cámaras, pero habían como unas pequeñas trampas, ¿no? Donde él realmente podría haber ingerido la comida o la bebida. Y hay que entender que en la India está muy desarrollado el tema de los así llamados fakirs. No sé si en español se pronuncia así. Son las personas que se entrenan por muchos años para básicamente engañar al público, ¿no? Y vivir de esto mostrando cierto tipo de milagros, supuestos milagros, ¿no? Por ejemplo, enterrarse debajo de la tierra y quedarse ahí por mucho tiempo. Lo que se hace con unos tubos por las cuales les llegan el aire, o bajo el agua, con el mismo principio, o la imagen famosa de una persona que parece estar levitando, no parece estar en el aire, lo que se hace con una construcción especial, ¿no? Que pasa por la espalda de la persona y normalmente tiene como un palo, y ese palo es el que le sostiene, aunque pareciera que no. Y claro, anteriormente, en los tiempos antiguos, las personas eran menos cultos, tenían menos acceso a la información, por supuesto, y era mucho más fácil engañarles, especialmente en los pueblos pequeños donde no había acceso a la educación. Pero ahora, en el tiempo actual, es muy difícil hacer estos trucos, porque enseguida las personas pues se dan cuenta de que algo no está bien ahí, de que por ahí puede estar el trampa, ¿no? Eso hay que entender, que hay personas que se entrenan para engañar a los demás y vivir de esto. Ahora, tengo dos, ¿cómo llamarlo? Dos maneras, no sé si es la palabra adecuada, dos objeciones, tal vez es la palabra más adecuada, que podrían demostrar que esa práctica realmente no es válida, ¿no? O sea, que sí pueden practicarlo si quieren, pero que esa práctica no lleva a la iluminación ni a los estados superiores del desarrollo de la conciencia. O sea, ayuno de por sí es una práctica beneficiosa con ciertas restricciones. Hay que saber también cómo hacer el ayuno, pero bueno, eso es para otra charla. Pero no comer es el propósito de la vida humana, aprender a no comer. Mi primer argumento es que es muy fácil demostrar que realmente no estás comiendo nada, ¿no? Y no estás bebiendo nada. Es aún más fácil demostrar, porque sin comida una persona puede vivir, si no me equivoco, más de 40 días, pero sin agua es mucho menos, ¿no? Entonces, todas esas personas que afirman de que no comen nada y no beben nada, y yo veo que hay muchas personas así, especialmente en el ambiente ruso, no sé por qué, entre rusoparlantes, pues la manera más fácil de demostrarlo es simplemente permitir que sean observados durante un tiempo prolongado. Y no necesariamente tienen que ser científicos que les van a observar, pueden ser personas normales
porque lo que necesitan demostrar es que no están comiendo y no están viviendo. Y como dijo, me parece que era Carl Sagan, que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, es muy fácil como que pasar, o sea, demostrar que realmente uno no está comiendo. Pero cada vez que se ofrece a esas personas hacer esas pruebas, empiezan a esquivar, decir que no, que esto, que otro. Entonces, por ahí ya me parece sospechoso. O sea, si realmente no estás comiendo, no estás viviendo, pues es muy fácil demostrarlo y te vas a convertirte en un fenómeno mundial, ¿no? Todos los científicos van a querer estudiarte y esas personas dicen, no, es que no me interesa la fama, solo me interesa divulgar esto, pero ¿qué es sino la mejor manera de divulgar esa práctica? Exponiéndote al escrutinio científico, ¿no? Que te estudian, que realmente confirman que no comes, no bebes, y eso va a ser una noticia internacional, ¿no? Bueno, y en este video yo quisiera también escuchar los contraargumentos de las personas que están en esa práctica, en ella, cuáles son sus objeciones. De ahí podría hacer otro video tal vez, aunque a mí personalmente no me interesan mucho las discusiones. El otro argumento contra esta práctica es que, según parece, ningún gran maestro ha recomendado algo así. Si miramos a Jesús, no solo comía, sino que le culpaban que comía a veces demasiado. O sea, que pasaba en las como fiestas, banquetes y comía. Bueno, no sé qué tan cierto es. O sea, que él hacía esto, pero era una de las cosas que usaban los fariseos y los saduceos contra Jesús, que comía y vivía. Y en el Evangelio podemos encontrar las palabras de Jesús, donde él dice, miren, el Juan el Bautista no comía y no vivía, y le culpaban de que no come y no bebe, a mí me incriminan lo contrario. Entonces puede ser verdad. Buda igual, claro, recomendaba ciertas limitaciones en la comida, no comer en exceso, pero también comía. ¿Quién más? Krishna también comía. Y bueno, si estos ejemplos muy lejanos no les convencen, podemos tomar el ejemplo más cercano, que es el maestro Yogananda, que vivió, recientemente, y que también, como Jesús, parece que comía demasiado. Bueno, pareciera, ¿no? O sea, él sí comía demasiado, Yogananda sí comía demasiado. Sobre Jesús no sabemos, puede ser que simplemente son acusaciones falsas. Y comía normalmente, pero Yogananda sí comía en exceso y tenía incluso el exceso, ¿cómo se llama? El sobrepeso. Entonces, que tampoco es algo correcto, tampoco es algo que debería haber hecho. Daba un mal ejemplo, pero bueno, así pasó, ¿no? Hay que perdonar esas pequeñas fallas a los maestros que a veces no lo hacen intencionalmente, sino simplemente simplemente es algo que pasó, ¿no? Que descuidaron con tantas cosas que tienen que hacer, ¿no? Entonces, él comía tranquilamente. Por supuesto, la comida tiene que ser sana, tiene que ser vegetariana o vegana, ¿no? Para el progreso espiritual. Pero no conozco realmente ningún maestro espiritual reconocido que estaría recomendando ese tipo de alimentación. Y la razón para esto es muy sencilla, muy simple. La comida que consumimos
no solo se usa para las necesidades del cuerpo, porque tenemos un cuerpo material, la reconstrucción de los tejidos, de los músculos, etc., sino también la comida que consumimos va para el crecimiento del alma, se usa para el crecimiento del alma o de la conciencia, ¿no? Y en las etapas de la expansión de la conciencia, y aquí estoy hablando desde mi propia experiencia, consumes la comida y esa comida se convierte en la energía de la conciencia y la conciencia crece, ¿no? O sea, comes y te da la sensación de que directamente esa comida que consumes se transforma en la energía de la conciencia. Entonces la conciencia crece a base de la energía que obtenemos de la comida material. O sea, nuestros cuerpos son como unas fábricas, entre comillas, por supuesto, unos transformadores de la energía material a la energía no material, ¿no? Entonces, de ahí, claro, por supuesto, podemos gastar esa energía de diferentes maneras, a las emociones negativas, al odio, a la irritación o a las emociones positivas. El amor, la paz, todas esas emociones son energía y esa energía la obtenemos de la comida material, entre otras fuentes, ¿no? También hay otras fuentes energéticas, por supuesto, pero una de las fuentes principales es la comida. Y por eso es que se decía, por ejemplo, en algunos textos y algunos maestros decían que nosotros somos lo que comemos. Claro, hay que entenderlo de una forma correcta. Somos almas, somos conciencias. Entonces, si nos alimentamos y ese alimento se convierte en la energía que se va para el crecimiento del alma o la conciencia, entonces en ese sentido, nosotros lo que comemos, la energía que absorbemos, que consumimos, o sea, el elemento que se convierte en la energía. Por supuesto, obtenemos, o sea, no somos solo esa energía que aparece de la comida, sino también todas esas impresiones, o sea, la comida, entre comillas, no material, también forma parte de nosotros. Nos alimentamos no solo con la comida material, sino con la comida, entre comillas, no material. Lo que Jesús expresó con la frase que no solo del pan vive el hombre. Pero mira, Jesús mencionó el pan, no dijo que el ser humano vive, el ser humano vive solo del sol o del aire o de lo que sea, o de la energía divina, sino dijo no solo del pan. O sea, hay que vivir del pan, pero también vivir de otras fuentes. No solo concentrarme en la comida, que es importante, porque hay otro extremo de las personas que tan obsesionados con la pureza de alimentación que se olvidan de muchas otras cosas importantes, ¿no? Y hay dietas extremadamente estrictas y las personas se obsesionan tanto por esas dietas que eso se convierte en otra forma de fanatismo, ¿no? Que esto otro no, que no puedo comer esto, que no puedo comer esto, que solo tengo que comer en ciertas horas y así por el estilo. Entonces es otro extremo. Entonces, básicamente eso es lo que quería aclarar en este video. Espero que haya una discusión sana. Nuevamente, yo no quiero entrar en una pelea con los practicantes de esa tendencia, de esa actividad, de la inercia. O sea, yo no tengo el menor deseo de convencerles de que no está bien lo que están haciendo. Si es que sientan que por ahí es su camino, muy bien, muy bien. Cada uno tiene su camino. A lo mejor esas personas deben
a través de esto aprender a controlar su obsesión por la comida, ¿no? Que no es correcto. O sea, es importante aprender a conllevar bien el hambre, ¿no? Cuando no como y no puedo comer, eso no debe generar en mí las emociones negativas, ¿no? La frustración. Eso se aprende practicando el ayuno también. Entonces, hay que tener cierto cuidado, por supuesto, porque si había casos de muertes de las personas que practicaban esto, la ella, incluso en los seguidores de esa persona que mencioné al inicio, de Jasmuheen creo que es, habían casos de las personas que se desencarnaron o murieron, como comúnmente se dice, por seguir sus recomendaciones. Entonces hay que observar a uno mismo. También me acuerdo de un caso que me pareció curioso de una mujer que intentó seguir todas las recomendaciones de esa práctica, ¿no? De la ella, y se filmaba para YouTube, subía, me parece que cada día o cada 2-3 días los videos de cómo se siente, y después de cierto tiempo tuve que desistir de esa práctica porque dijo que ya me siento que ya me voy a dejar este cuerpo, voy a desencarnar, no puedo hacer nada, estoy incapacitada, y ha gastado o ha malgastado prácticamente un mes de su vida, porque cuando no comía pues tampoco podía hacer mucho. Y el alimento es como la gasolina, el combustible, más que gasolina, un término general, el combustible que ponemos en el carro. Sin el combustible el carro no va a moverse. Entonces, es lo mismo con el cuerpo humano. Necesito cierto combustible para seguir vivo, para hacer actividades. Uno, en vez de gastar tanto tiempo en no comer, en conseguir cómo no comer, es mejor gastar todo ese tiempo en ayudar a los demás y en transformarme y en las cosas por el estilo, o en las cosas que te hacen crecer, que te hacen una mejor persona. O sea, no he visto ni una sola persona así profundamente espiritual que practique esto. Lo que vi comúnmente es que solo pasan vendiendo cursos de cómo no comer, de cómo dejar de comer, y tampoco han demostrado bajo ciertas condiciones de que realmente no comen. Y en Rusia incluso hay un premio que se da a una persona que demuestra algo extraordinario, ¿no? Algo fuera de lo común. Y en este caso es muy fácil demostrarlo. O sea, no es algo como iluminación o como la fusión de Dios, que es muy difícil demostrar porque es algo no material. Es algo que no puedes observar a través de los medios materiales, ¿no? Entonces, una persona que se declara iluminado o afirma que alcanzó la iluminación, es muy difícil realmente comprobarlo. Puedes usar ciertos indicios indirectos, ¿no? Pero igual, las personas que saben esos indicios te pueden engañar. Pero en el caso de no comer o no beber, es muy fácil comprobar la veracidad de esas afirmaciones. Entonces, una vez que una persona bajo las condiciones médicas estrictas confirma que vive sin comer y sin beber, yo borro esa charla y, o sea, ¿cómo es? Me retracto en todo lo que dije, ¿no? Ahora,
el hecho de que vive sin comer y sin beber no significa necesariamente que es una persona iluminada, porque iluminación no se alcanza a través de no comer o no beber, sino se alcanza a través de la fusión con la fuente, con lo divino, con Dios. Y no es por casualidad, Krishna en el Bhagavad Gita dice que el yoga no es para aquellos que no comen o comen demasiado. O sea, ninguno de los dos extremos es bueno, ni para aquellos que no duermen o duermen demasiado. Igual dos extremos. A propósito de esas personas, también afirman que no duermen. O sea, no duermen, no comen, no beben. Y es muy fácil, o sea, si es que afirman estas tres cosas, en un par de días ya te vas a darte cuenta, viviendo con esa persona, observándola, qué tan cierto es. Basta una semana y la verdad sale a flote. No necesitas mucho tiempo, muchos recursos, policías, simplemente un espacio cerrado, una cámara y listo. Y observar a esa persona 24/7, grabarla, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que estar presente, simplemente grabas a esa persona en ese espacio para ver que no come, no duerme y no bebe. Ya, y no tienes que estar todo el tiempo ahí, sino que puedes simplemente regresar la grabación en un tiempo acelerado para ver qué es lo que está pasando y listo. Entonces, pero ninguna de esas personas hasta el momento, según mi entender, ha demostrado eso bajo las condiciones donde se permitan observar. Bueno, ya extendí ese video demasiado. Les deseo todo lo mejor y nos vemos pronto. Mucha paz, mucho amor, todo lo mejor.